y eta, y formando un conjunto. Em, el propio Jäger, ¿no? Cuyas investigaciones filológicas y por supuesto filosóficas, ¿no? Nos han dado una lectura particular de estos, los libros metafísicos, ya identifica este bloque como de tres libros como un bloque único, y luego, después de él, no hay quien se oponga a esta lectura continua de los tres libros, ¿no? Que hemos revisado ya los dos primeros, ¿no? Tanto Z como ETA, 7 y 8, y empezaremos con Teta. Ahora, aquí las discrepancias aparecen cuando pensamos el lugar de estos libros, ¿no? En el conjunto. Eh, Porque dependiendo, ¿no? El comentarista, para algunos, estos tres, ¿no? Que además estos serían los tres libros sobre la sustancia sensible, eh, estos tres libros podrían corresponder a la preparación que hace Aristóteles para hablar después de las llamadas sustancias separadas o suprasensibles, ¿no? Estamos pensando sobre todo en el libro Lambda, aunque para algunos autores habría que ver de Lambda y Ni, como Owens, ¿no? Que dice que ese es como el conjunto. Entonces es una manera de verlo, ¿no? Entonces es una preparación para lo que sigue, y para otros, ¿no? Quienes ven en Aristóteles la transición entre un Aristóteles más, digamos, más cercano a la academia y a las ideas de Platón, ¿no? El conjunto de estos tres libros, lo que en realidad tendrían sería una, la conclusión después de los estudios biológicos que ha hecho Aristóteles, de que si tienen que encontrar en alguna cosa la sustancia, es la sustancia sensible, y entonces lo que tendríamos en Z, eta y teta, o 7, 8 y 9, es la gran conclusión de Aristóteles, ¿no? De sus reflexiones sobre la filosofía primera a partir de sus reflexiones biológicas, ¿no? Entonces, bueno, puede verse desde ambos enfoques, ¿no? O sea, este es el punto de partida para llegar a Lambda, si lo queremos ver así, o Lambda es el inicio, ¿no? De este pensamiento más cercano a Platón, y estos tres son más bien el, el resultado, ¿no? De este Aristóteles más terrenal, ¿no? Pensando en esta imagen muy clásica de la pintura de Rafael, ¿no? De la escuela de Atenas, ¿no? Donde Aristóteles es el que está con los pies en la tierra, ¿no? Y no mirando al cielo. Bueno, digamos que usando esa metáfora visual, ¿no? Podremos poner entonces a estos tres libros en un extremo o en otro. Bueno, ahora, ¿qué tiene el libro Teta? ¿No? Porque claro, ya nos hemos referido a los otros dos, los hemos examinado. Lo que presenta el libro Teta es una lectura que hay, claro, tenemos ahí bastantes, ¿no? Es que justo la discusión en Teta, y eso queda claro desde el inicio, es parte de los supuestos que ya hicimos de examinar a la sustancia, no solo como la primera de las categorías, sino como esa a la que se refieren, acuérdense, las discusiones que vimos en gamma o 4, o en eta, en 6, en epsilon, perdón, o 6, sobre los múltiplos sentidos del ser, y entonces, o el ente, decíamos que uno de ellos era el de las categorías, y entonces el primero, el de las categorías, el que hace referencia a todo, es la sustancia, ¿no? La usía. Entonces, esto es fundamental, y con eso, de hecho, abre el libro Teta, y luego explica que es cierto que hay que hablar de la sustancia en sentido primero, pero entendiéndolo como ser en acto y ser en potencia. Estas dos nociones, ¿no? Resultan fundamentales porque en dos niveles. Por un lado, en el sentido de potencia, ¿no? Algunos autores como Pierre Aubanc, ¿no? En su libro muy clásico de El problema del ser en Aristóteles, dicen que puede rastrearse que la noción de dinamis o potencia está presente en la literatura griega, al menos de manera previa a Aristóteles. O sea, ya hay un tratamiento respecto de la dinamis en el sentido de potencia o capacidad, o sea, ya eso es algo ya trabajado.
Donde está la novedad de la propuesta aristotélica es la noción de acto, ¿no? Energeia o entelegeia. Y entonces, la lectura que haga uno del libro Teta, se puede hacer una lectura muy superficial, ¿no? Decir que, bueno, este libro que se refiere a acto y potencia, ¿no? Y es más bien traer a colación una reflexión que se inició en los libros físicos, ¿no? ¿Sí? Pero si se examina como la progresión de los capítulos, primero, por supuesto, examinamos potencia, ¿no? Que es algo que ya se hizo en 5, ¿no? Capítulo 12, ¿no? Los múltiples sentidos de potencia, dynamics. Pero cuando comienza a hablar de acto, prepara el camino para hablar de los diferentes sentidos de la palabra acto, ¿no? Y para tratar de pensar si puede o no haber actos sin potencia, ¿no? Pero bueno, eso será, digamos, hacia el final del libro, ¿no? En los últimos capítulos, ¿no? Queda la duda si el capítulo 10, en qué medida forma parte de esta serie, ¿no? Al menos dentro de Teta, ¿no? De los 10 capítulos, son 10 capítulos. El capítulo 10 porque está orientado de nuevo a reflexionar sobre el asunto de el ser como lo verdadero y el no ser como lo falso, ¿no? Eh, Algunos autores, como Jäger, ¿no? Es uno de los críticos sobre el capítulo 10 del libro Teta, ¿no? Diciendo que este pues, es un agregado posterior, ¿no? Entonces que se podría leer, de hecho, 7, 8 y 9 del capítulo 1 al 9 como un bloque y luego el capítulo 10 pues, es un agregado que le hicieron ahí. Para otros autores, en realidad, tiene sentido recuperar ahí al capítulo 10, bueno, el capítulo 10 sobre ser como verdadero, eh, porque hace, ¿no? Esa misma digresión que ya hizo en el libro 6, ¿no? La recupera aquí, pero en los sentidos de acto y potencia, ¿no? Bueno, eso, digamos, era probablemente lo que revisemos, bueno, no, seguro lo que revisemos la siguiente sesión, ¿no? Ya con las 2 horas. Bueno, tenemos una presentación genérica que al menos tenemos aquí a Tomás Calvo, a Giovanni Reale y a la doctora Teresa Oñate, ¿no? Que son los 3 autores que hemos ido siguiendo como comentaristas. Eh, Vamos a ver cómo presentan el general del libro, ¿no? Sin entrar en los contenidos, ¿no? Calvo dice en su introducción a la metafísica, de Aristóteles, ¿no? En la traducción que él hace, que el libro 9 se ocupa de los sentidos de ser como ser en potencia y ser en acto, actualmente. Se trata de los sentidos de ser citados en el último lugar en el capítulo correspondiente al libro 5. En el capítulo 7, cuando habla de el on, o lo que es, o el ente, hacia el final hace una reflexión y dice, ¿no? Lo último que dice es que una de las formas que se puede entender es el ser como potencia o como acto. El libro 9 se inicia con una referencia explícita a los 2 libros anteriores, con los cuales conecta directamente. El modo de esta referencia indica inequívocamente que estos 3 libros, 7, 8 y 9, constituyan para Aristóteles un bloque unitario. O sea, es lo que les decía al principio, ¿no? O sea, ya es muy claro que para Aristóteles, cuando habla de estos libros, y de hecho cuando empieza Teta y dice, recuperando la discusión previa, no, del primero de los libros no se refiere a Alfa, al libro 1, ¿no? O sea, el principio de nuestra metafísica actual, ¿no? Editada después de Andrónico, sino al inicio de las discusiones que tuvo en Z o 7. ¿No? Entonces, esto está clarito que es un solo bloque. Luego, para Reale, ¿no? El libro 9 es una verdadera monografía sobre los conceptos de potencia y acto estudiados con relación primero al movimiento en los capítulos 1 y 5 y luego a la sustancia. En el plan general de la metafísica, la función de este libro es muy clara. En el libro 6 se estudian las 2 excepciones más débiles de ser, como accidente o como verdadero. En 7, el ser como categoría y sobre todo como sustancia, que es lo que yo he dicho. Y en 9, se examina el significado restante, que es según la potencia del acto. Así como el libro 9, así, con el libro 9 se cierra el tratado de los significados del ser en general, ¿no? O sea, en la noción de que estos 3 son un bloque. Ahora, aquí hay una reflexión muy interesante. Tanto Reale como Pierre Bank dicen que uno puede revisar
Podría uno pensar que la reflexión en el libro 9, perdón, es una recuperación de los contenidos de la física, ¿no? Digo que en la física lo que se estudia es el movimiento y las nociones de acto y potencia, que lo dice muy claramente, ¿no? Son capitales para la comprensión del movimiento. Uno puede pensar eso, ¿no? En realidad que habría que referirnos, ¿no? al reflejo de esto en el libro, en la física, especialmente en el libro 3 de la física, y ambos, tanto Reale como Obank, señalan una cosa muy clara, que en los libros físicos, ¿no? Estos 8 libros que tenemos, que han llegado hasta nosotros, agrupados todos, por supuesto, ¿no? En el título de la física, las nociones de acto y potencia se dan por supuestas. O sea, es como si uno piensa, por ejemplo, en física 1, y ahí hay una definición, ¿no? De a qué se refiere con materia, forma y privación. Estos principios que está buscando Aristóteles para hablar de la naturaleza, ¿no? De la física. Y en 3 aparecen las nociones de acto y potencia, pero no hay un estudio, al menos como estamos acostumbrados a Aristóteles, a hablarnos de cuál es el origen, o al menos cuáles son los sentidos en los que se puede utilizar ambos términos, sino en realidad esa discusión aparece, bueno, como tal, para potencia, tanto en el libro 5, capítulo 12, y aquí, por supuesto, ¿no? En los capítulos del 1 al 5, del libro 9, y sobre acto únicamente en los capítulos 6 al 9 del libro 9, ¿no? Es muy curioso porque para algunos autores eso implicaría que la noción de acto en Aristóteles es un asunto que surge después, ¿no? Incluso de la elaboración de este libro tan peculiar que es 5, ¿no? Que hemos dicho que es más, no es necesariamente un diccionario, ¿no? Porque eso está súper establecido en el diccionario, ¿no? Entonces, más bien es una reflexión respecto de los términos que se discuten en el ambiente filosófico en el que se mueve él, pero que acto no esté discutido es relevante, ¿no? Porque en realidad es su propuesta, ¿no? Claro, pues no hay con quién discutir porque pues si él está acuñando el término de energía, ¿no? Y entelegeyan, pues no hay con quién, pero bueno, tiene para eso los capítulos 6 y 9 para hablar de ello. Bueno, y por último, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, leamos primero lo que dice, por supuesto, la doctora Oñate, ¿no? Dice, este libro, el 9, perdón, concluye la investigación de la entidad emprendida por Z y ETA, o sea, 7 y 8, a la luz de la doctrina del límite expuesta en el último de ellos. En efecto, el libro Teta se cuestiona y responde a ¿por qué los primeros principios son acciones eternas y divinas, para lo cual se van a recorrer los dos lados del límite que supone la entidad esencial, es decir, la dimensión potencial y la dimensión actual del alma del compuesto? Presenta este libro una estructura simétrica, dedicando la mitad de los capítulos, 1 al 5, al estudio de lo potencial, Dynamis, y la otra mitad, 6 al 10, yo creo que ahí se me fue el nombre a mí, a lo actual, Energeia. La lectura de la doctora Uñate me parece sobre esto, a riesgo de yo equivocarme, por supuesto, ¿no? Solo ella puede decir porque su lectura es su lectura. De pronto es como neoplatonizante, ¿no? Buscando encontrar el alma, el reflejo del alma en los entes. Claro, bueno, o sea, eso es algo que por supuesto está en Aristóteles, ¿no? Al menos todos los vivientes poseen un alma, ¿no? El alma vegetativa o el alma móvil o el alma racional, ¿no? Los humanos. No así las piedras. Pero aún así, a mí me parece que bueno, al menos eso sería una lectura con la que yo no coincidiría. Ahora, lo que sí es cierto es, y en eso, ¿no? Ella lo dice con mucha claridad, ¿no? A lo largo de su texto, ¿no? La discusión que tiene con las propuestas que hace Pierre Obank, ¿no? Y es que Obank hace toda una digresión antes de dedicarse a hablar de acto y potencia sobre el tema del movimiento. Y yo creo que en eso está muy muy influida la doctora Oñate, porque dice Obank, no podemos perder de vista que cuando Aristóteles habla del ser,
y el movimiento no está hablando de dos cosas diferentes. Obank dice que en realidad si queremos referirnos a Aristóteles y estas cosas, ¿no? En realidad tendríamos que pensar en el ser en movimiento, ¿no? En un estilo muy heideggeriano, por supuesto, ¿no? Todo con guiones, ¿no? Es decir, o sea, que el movimiento solo tiene sentido referirnos a él en el contexto del ser y el devenir, en este caso, ¿no? Es lo propio del ser, ¿no? El ser no es estático, ¿no? De hecho, utiliza Obank, y es un término que recurrentemente vemos en el texto de la doctora Oñate, la noción de lo extático o el éxtasis, ¿no? La sensación, no la sensación, ¿no? El hecho de que el ser siempre busque salir, ¿no? Aún más allá, y ese más allá es básicamente, ¿no? Impulsado por el devenir. Entonces, las nociones aristotélicas, perdónenme, de acto y potencia, ¿no? Que son básicamente las bases de su estudio del movimiento, son los dos coprincipios, ¿no? Porque tienen que ir de la mano, y eso es justo lo que veremos en el libro Teta. Son los dos coprincipios que logran, ¿no? Esto, ¿no? Que el ser salga de, con el ente, ¿no? El on, el ton, salga de sí mismo, y vaya a algo. La sesión anterior, ¿no? Que tuvimos la conferencia del doctor Guillermo Callejas, hacia el final apuntábamos esto, ¿no? La noción, la necesidad, bueno, la presencia en Aristóteles de una teleología donde todo siempre lleva a un acabamiento, ¿no? Claro, creo que sí vale la pena aquí hacer un señalamiento, ¿no? Sobre todo la tradición creo que ha hecho algunas cosas medio peculiares, ¿no? Que quizá hay que entender que en Aristóteles el acabamiento del ente es en el, suena raro, pues en el ente mismo, ¿no? O sea, el ente mismo tiene dentro de sí, ¿no? Hacia cuál es su meta y hacia dónde va, ¿no? Su causa final es inmanente, ¿no? Y digo, vale la pena la tradición, no, porque no, toda la tradición escolástica más bien encuentra la causa final fuera del ente, ¿no? Entonces, bueno, aquí al menos sí vale la pena hacer la distinción, ¿no? Que fuera de sí, bueno, claro, es llevarlo a su meta, pero su meta en el sentido inmanente, ¿no? Bien. Bueno, entonces con esto, ¿no? Nos da una idea de más o menos de qué vamos a hablar, ¿no? Vamos a gravitar alrededor de dos nociones que son fundamentales, ¿no? Y que potencia y acto, y que quizá convenga justo detenernos, o sea, el propósito de la sesión de hoy la había programado para que habláramos solo de la potencia, y luego podamos dedicar la siguiente, bueno, o lo que no concluyamos de hoy, toda la siguiente, a la noción de acto, que en la noción de acto, pues, siento yo, donde sobre todo vemos cuál es la propuesta de Aristóteles, ¿no? Respecto de, no solo del movimiento, porque lo más interesante es que o sea, en las primeras líneas, ¿no? Y eso hace que ya me tenga que mover, ¿no? A los contenidos. En las primeras líneas de Teta, en el capítulo 1, justo dice, ¿no? Claro, vamos a hablar de las nociones de acto y potencia que están referidas a, ¿no? A, al movimiento, ¿no? Pero me interesa hablar de ello en sus significados que están más allá de lo que tiene que ver con movimiento, ¿no? O sea, en algunos casos no siempre es tan generoso con nosotros, pero me parece que aquí se siente, ¿no? Creo que eso lo hemos visto muy bien tanto en 7, en 8 y en Nos plantea Aristóteles qué hay que hacer, ¿no? O sea, nos dicen, bien, voy a hacer esto y entonces me voy a tardar los siguientes capítulos en tratar de llegar a esta meta. Por ejemplo, 7, ¿no? El libro sobre las sustancias es muy claro, ¿no? Él dice, voy a hacer esto, a referirme a esto y este es el método. Acá, de alguna manera lo hace, ¿no? Nos dice que los sentidos de lo que es o el ente se refieren en sentido primero a la sustancia, a la usía, aunque también en el sentido de potencia, dinamis y acto, en telegeia. Está muy interesante porque ya, o sea, lleva 2 libros, bueno, sobre todo bueno, Z, por supuesto, o 7, 8, o en menor medida, reafirmando la primacía de la sustancia, ¿no? Al referirnos al ente.
Y luego abrimos teta diciéndonos, ok, sí, esa es la noción primaria, ¿no? Para referirnos a ente, ¿no? La sustancia, pero también es primario referirnos a la potencia o al acto. O sea, como si potencia y acto tienen unas características eh, que le permiten, ¿no? Eh, bueno, a la potencia del acto, por supuesto, ¿no? Darles el mismo nivel ontológico que la sustancia, ¿no? Entonces, eh, esto está muy interesante porque entonces, qué son potencia y acto, ¿no? Que pueden quedar al mismo nivel que sustancia. Eh, ya lo veíamos, ¿no? Era Reale que nos decía que este libro va a tratar de explicarnos qué son potencia y acto conforme al movimiento al principio, ¿no? En los capítulos sobre potencia. Y luego cuando hable de acto, en una relación con similar a la sustancia, ¿no? Vamos a ver justo que en los capítulos 6 y 7 hay más bien lo que dice Aristóteles es que hay una relación análoga entre acto y potencia, materia y forma, ¿no? Ya dijimos que la sustancia era el sínolon, ¿no? O el conjunto de ambos, ¿no? De materia y forma. Entonces, más bien son como coprincipios que están ahí presentes, ¿no? Eh, eh, a partir de los cuales se puede abordar lo que es. Bueno, y luego esto último que ya les había dicho yo, ¿no? Que es, Aristóteles es claro en señalar que ambas nociones, acto y potencia, van más allá de lo que significa movimiento, aunque su punto de partida es movimiento. Mire, en esto es donde decía yo hace rato, ¿no? Tanto la doctora Oñate, ¿no? Como Pierre Bank son muy claros en decir, ¿no? No podemos desligar a las nociones de acto y potencia del sentido del movimiento, pero no lo podemos hacer no porque ellas sean una especie de eh, subdivisión del movimiento. Dice, si no ambos afirman esto con mucha calidad, es todo lo opuesto. Es que en el ser, ¿no? El movimiento, el cambio, es una cosa que va de la mano, bueno, con ser. Y entonces, por eso es que acto y potencia están siempre presentes, ¿no? La actualización constante de las potencias sería una de las características fundamentales, ¿no? Del ser, ¿no? Entonces, claro, hay que dice Aristóteles, ¿no? Y aquí, esto es justo lo que, ¿no? Decía yo al inicio, parece que es el resultado de Aristóteles después de sus estudios biológicos, ¿no? Y físicos, ¿no? O de la naturaleza en general, ¿no? Que ha notado que el cambio, ¿no? El devenir es una cosa que está presente todo el tiempo, ¿no? Y entonces hay que incorporarlo, pero no como un asunto ajeno al ente parmenideo, ¿no? Que está como alejado de todo. Sino más bien es que en el devenir es que encontramos al ser. Bueno. En este mismo capítulo comienza Aristóteles recordándonos una discusión que ya tuvimos en 5, capítulo 12, ¿no? En Delta, sobre que la potencia se dice en muchos sentidos, ¿no? Y de alguna manera esto tiene lógica, ¿no? Si hablar de acto y potencia es otro modo de hablar del ente, entonces, y dijimos que el ente se dice en muchos sentidos, luego entonces también la potencia se dice en muchos sentidos. Las traducciones, tanto la de Calvo lo dicen, ¿no? Y o sea, al principio de este capítulo, como por ejemplo García Yebra, lo dice al inicio, ¿no? En su introducción, que de pronto cuesta trabajo mantener la concordancia semántica de los términos que utiliza Aristóteles, claro, porque en griego puede decir dinamis y dinaton, y está refiriendo, ¿no? A las múltiples formas de hablar de la potencia, y al pasarlo al español no nos queda como tan claro, o no quedan tan claras las nociones, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí, esto es, bueno, potencia, pues sí queda claro, ¿no? Dinamis, pero el dinestai, el poder o el ser potente, ¿no? Que tiene ambos sentidos ese verbo, pues en español se pierde, ¿no? Porque poder hacer algo es una cosa y ser potente o tener capacidad para otro parece que es otra, ¿no? Pero en el término griego de dinastai tiene ambas, ¿no? Mi capacidad para hacer,
¿no? Capacidad sería mucho más cercano, ¿no? Pero cuando hablamos de capacidad se pierde la noción de potencia asociada a poder, ¿no? La dinamis también es eso, ¿no? El poder. Eh, bueno, entonces, nos recuerda que se puede decir en múltiples sentidos, ¿no? Y nos dice, ¿no? Como se ha señalado, ¿no? En otro lugar, que eso nos recuerda que ese otro lugar es este, ¿no? 5 capítulo 7. Y luego nos presenta una definición de potencia, es muy clásica de los manuales, ¿no? La potencia sería el principio de cambio producido en otro o en ello mismo, pero en tanto que otro, ¿no? Y entonces aquí el cambio, ¿no? O el movimiento, aquí sí usa cambio, metábole, ¿no? Eh, tiene este sentido, o sea, la potencia es justo, ¿no? Es este principio por el cual algo cambia, tanto puede cambiar a otro, ¿no? Eso está muy interesante, pero también puede cambiarse a sí mismo. Esto está muy bueno porque tiene que ver con, veremos que en algunos de sus ejemplos, ¿no? Eh, primero sobre potencia, ¿no? Tiene que ver con, cuando habla de las potencias del alma, ¿no? Pues claro, es que puede actuar sobre sí mismo, ¿no? En el sentido que el alma es uno de los compuestos del individuo. Puede cambiar al propio individuo, claro, pero no lo cambia como sí mismo, sino como si se, vamos a decirlo en términos muy extraños, porque eso ayuda a comprenderlo, ¿no? Como si saliera de sí mismo para cambiarse y luego volviera, ¿no? O como si se entendiera que son dos cosas distintas, una el agente que cambia y otro el paciente que es cambiado, ¿no? Y en ese sentido, la potencia es eso, ¿no? Es esta capacidad de cambiar a lo otro, a uno mismo, pero en el que me divido en dos, ¿no? Para modificarme. Luego el lenguaje es un poco complejo porque dice esto y luego vamos a ver que la siguiente cosa de la que habla es que la potencia no solo se trata de la capacidad para cambiar, ¿no? O sea, potencia no solo es la potencia activa o la potencia de la gente, sino también la potencia pasiva o el paciente, ¿no? El que recibe. Eh, ambas son potencias, ¿no? Y de hecho, recuerda aquí una noción que hemos trabajado bastante, ¿no? Que es la noción de materia, ¿no? La ILE. Eh, y entonces, aquí es donde comienzan a asociarse las cosas, ¿no? La materia representaría la potencia, ¿no? Que es esta capacidad de cambiar, pero de cambiar como paciente, ¿no? Eh, eso no hace menos a la potencia, al contrario, ¿no? ¿No? Bueno, a la materia, perdónenme, ¿no? Al contrario, ¿no? Es un principio. Y de alguna manera hemos visto, ¿no? Este es el interés de Aristóteles, revisar cuáles son los principios a partir de los cuales podemos tener sabiduría, ¿no? Eso lo vimos en el libro 1 y 2, ¿no? Bueno, hay un principio, ¿no? La materia, y es un principio de movimiento, ¿no? Se necesita materia para que ella cambie, ¿no? Vamos a verlo eso más adelante, que en realidad, dice Aristóteles, no se puede separar una cosa, se necesita tanto la potencia del agente como del paciente para que pueda suceder el movimiento o el cambio, ¿no? Ambas son necesarias, ¿no? Entonces, bueno, eso sería la potencia que padece, ¿no? O del paciente, ¿no? La materia, y queda muy claro, ¿no? Se modifica siempre por la forma, ¿no? Eh, y luego, la potencia activa, o la de la gente, sería como el calor o el arte de construir, ¿no? Que es lo que permite calentar. De hecho, algunos de estos ejemplos usamos. El del calor lo usamos la sesión anterior, ¿no? El, la capacidad del calor para mantener caliente una sustancia, ¿no? Por ejemplo, el fuego, ¿no? Para mantener caliente una olla cuando calentamos agua, ¿no? Y que retirando No es cierto, esto lo vi en otra sesión de otra cosa, ¿no? Ya me estoy confundiendo los ejemplos que escucho en un lado y en otro, ¿no? Pero bueno, pero sí lo puedo traer a colación porque no lo hemos usado aquí, ¿no? La capacidad que tiene la olla para calentar el agua, pues no está en la olla, ¿no? Está en el fuego que pongo yo en la estufa,
pero se necesita del agua que sea receptiva de ese calor que transmite la olla para que pues, ¿no? Pueda percibirse el cambio ahí, ¿no? Ambos se necesitan, ¿no? Tanto el agente, que sería el fuego, como el paciente, que sería, ¿no? La olla y el agua. Bueno, eh, hacia el final del capítulo, ¿no? Y esto nos recuerda estas nociones que son fundamentales para Aristóteles, ¿no? La estéresis o la privación. Aparece habla de la impotencia o lo impotente, la adinamía o lo adínato. Y dice Aristóteles, ¿no? Nos recuerda que la privación siempre se refiere a la ausencia de una propiedad que le corresponde a algo naturalmente, ¿no? Entonces, en un ejemplo, ¿no? Que utiliza recurrentemente es el de la ceguera, ¿no? La ceguera es una privación, en el sentido de que naturalmente le corresponde a los humanos ver, y entonces cuando tenemos uno que es ciego, pues ese humano tiene una privación, ¿no? Carece de una propiedad que le es natural, que le corresponde naturalmente, ¿no? No podríamos hablar de privación en los peces que son ciegos, ¿no? Bueno, en los peces que no tienen visión, ¿no? Pues porque en realidad naturalmente no les corresponde, ¿no? Eh, Incluso dice, ¿no? Concluye con un término que es muy fuerte, ¿no? Dice, impotencia o impotente se refiere al modo en las que las cosas son impedidas violentamente de tener algo que naturalmente les corresponde, ¿no? Cuando hablamos de la privación, siempre tiene que ver con esto, ¿no? Con un apartar de manera violenta, ¿no? Una manera no natural, ¿no? Lo violento en Aristóteles es lo no natural, ¿no? Lo que no sigue su cauce regular. Eh, claro, para nosotros esta lectura puede tener, este párrafo puede tener muchísimas lecturas, ¿no? Lo que tiene que ver con privaciones, ¿no? Tanto en su sentido aquí, por supuesto, metafísico, como en otros campos, pero igual, ¿no? Nos recuerda que eso es impotencia o impotente. Lo que está privado de hacerse, eh, me desconecto. ¿Qué sería? Recording in progress. Creo que se me fue la señal, pero ya estoy acá de vuelta. Bueno, entonces decía yo, ¿no? Cuando hablaba entonces de impotencia o impotente, adinamía o adinaton, es eso, ¿no? Que hay una privación de una potencia, o sea, de algo que naturalmente le corresponda, ¿no? Y el ejemplo de la vista creo que siempre es muy, muy evidente, ¿no? Nuestros ojos, ¿no? Representan nuestra capacidad de ver o nuestra potencia de ver, ¿no? Y perder los ojos pues, sería una impotencia, ¿no? En el sentido de estaríamos privados de una capacidad que nos es natural, ¿no? Bueno, la noción después nos va a servir, ¿no? Cuando hablemos, justo, esa es la noción con la que estaba trabajando el doctor Callejas la sesión anterior, ¿no? Ahora sí, ¿no? Lo adinato. Bueno, que es el capítulo para hablar de las potencias irracionales y racionales, de cómo las irracionales solo pueden producir un efecto y nunca su opuesto, y cómo las racionales pueden producir ambos, ¿no? Tanto uno como lo otro, ¿no? Y aquí es conocimiento, no condimento. Me traicionó el corrector. Bueno, entonces, Aristóteles se pregunta, ¿no? Al inicio de este capítulo. Esto está muy interesante. Y creo que por aquí va la lectura de la doctora Oñate, ¿no? Dice que estos principios, ¿no? La potencia, y lo que es potente, ¿no? Se refieren, se pueden aplicar a dos tipos de cosas, ¿no? Me parece muy interesante que use cosas, ¿no? El término, además, no es pragma, que es lo que probablemente utiliza para hablar de cosas, ¿no? Sino dice que es un en hiparjusin, que es como lo que brota, lo que existe, porque hiparjo
o Ipargein se puede utilizar como existencia, ¿no? Es como lo existente, ¿no? Eh, bueno, cosas, podemos usarlo como lo traducen tanto Calvo como García Yebra. Y dice, se aplica a lo inanimado y a lo animado, solo que Aristóteles le da su sentido, bueno, el que para el español tiene el sentido etimológico, ¿no? Lo que tiene alma, ¿no? Lo inanimado es lo asijois, ¿no? Lo que no tiene alma, y lo animado es lo empsijois, lo que por sí mismo tiene alma. Y entonces distingue que hay, ¿no?, cosas inanimadas, ¿no?, que no tienen alma, y cosas animadas que tienen alma. Las cosas inanimadas lo que tienen son potencias irracionales. ¿Manches, en serio? ¿En serio, Internet? Recording in progress. Bueno, hoy la tecnología, ¿verdad?, está haciendo las suyas, ¿no? Toda la potencia como que no le está gustando, ¿no?, al modem. En fin, entonces, a las cosas inanimadas, ¿no?, les corresponden potencias irracionales, ¿no? Un ejemplo sería el de hace rato, ¿no?, el fuego, ¿no? El fuego por sí mismo no tendría un alma, o sea, así Joyce, y entonces su potencia sería irracional. ¿Qué es una potencia irracional? Ahora lo vemos, ¿no? Y la animada pues sería, tendrían potencias racionales. Bueno, decimos que son potencias racionales aquellas que causan, a ver, creo que aquí me comí un pedazo. Bueno, a ver, las irracionales, no reviso mejor en la anterior, está más claro. Se refieren a que en el caso del calor, el único efecto que puede producir el fuego, perdóname, la potencia del fuego para calentar, el único efecto que puede producir es calentar, producir calor. Una flama nunca va a poder producir frío, ¿no?, dice Aristóteles, ¿no? Entonces, esa es una potencia irracional, solo tiene un efecto posible. Ahora, en sentido contrario dice que las cosas animadas tienen potencias racionales, o sea, pueden producir una misma potencia, dos efectos contrarios, es la palabra que utiliza, ¿no? Por un lado, ¿no?, el ejemplo que utiliza en este capítulo es el del médico. El médico puede producir salud en el paciente, pero también puede producir enfermedad y muerte del paciente, ¿no? Veremos más adelante en el capítulo 5, que ahí hay un asunto de decisión, ¿no? Pero bueno, en este momento solo distingue que las irracionales se refieren a las cosas inanimadas y se llaman irracionales porque solo pueden tener un efecto, ¿no?, como el fuego, que solo produce calor, ¿no? El fuego no produce frío, ¿no?, que sería como su opuesto. Y tiene que ver con los contrarios, ¿no? Y el caso del médico ejemplifica bien a las potencias racionales, ¿no? La capacidad del médico para curar, si la ejerce, ¿no?, puede curar, pero también la puede ejercer en otro sentido, y entonces en vez de curar puede enfermar o provocar la muerte, ¿no? Bueno, dice claramente que el conocimiento racional es lo que hace que las potencias racionales se llamen como se llamen y no sean irracionales, ¿no? O sea que, es decir, solo entonces los seres racionales pueden, valga la expresión, ¿no?, pueden tener potencias racionales. Aquí volvemos al asunto de la cosa, ¿no?, cuando se habla del pragma, ¿no? Claro, lo que dice Aristóteles es que cuando uno conoce, uno puede conocer la cosa y la privación, ¿no? O sea, yo puedo ver y perder la vista, ¿no? Y entonces, como conozco los extremos, soy capaz de decidirme entre alguno de los contrarios, ¿no? No lo dice, la decisión viene en el otro capítulo, pero aquí al menos te plantea que en la potencia racional está enfrentada a los dos contrarios porque conoce los dos contrarios. Y entonces toma alguno de los dos, ¿no? Es un ejercicio racional, ¿no? Es del logos, porque se habla del logo y ahí. Bueno, en el capítulo 3, Calvo y Reale destaca los siguientes elementos, ¿no? Este es el capítulo, de hecho, que era el antecedente de la conferencia del doctor Callejas, ¿no?
dicen ambos que este es el capítulo que habla de la necesaria distinción entre acto y potencia. O sea, que acto y potencia no son lo mismo. Y lo dice porque en realidad examina la tesis de los megáricos, o en realidad de la escuela megárica, ¿no? Fundada por Euclides, tras la muerte de Sócrates. Y se presenta además una definición de acto que vincula energeia y entelegeia, ¿no? Bueno, ¿qué dice? Eh, Aristóteles resume la tesis de los megáricos como sigue. Solo se tiene potencia de actuar cuando se actúa y cuando no se actúa no se tiene. O sea, dicho de otra manera, eh, que yo solo, por ejemplo, yo solo sé cocinar porque cocino, pero si yo no cocinara, yo no sabría cocinar, ¿no? Eh, em, Aquí hay una aporía, y no la apunté en mis notas, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la capacidad esta es la aporía del aprendizaje, sobre cómo puedo aprender algo que no conozco, si no conozco ese algo, ¿no? Si desconozco ese algo, em, solo puedo conocer las cosas que ya conocía previamente, ¿no? Em, Sustenta esta idea, ¿no? De la más bien platónica, ¿no? Bueno, se parece como la teoría platónica de que recordamos solo lo que sabíamos en el mundo de las ideas, ¿no? Cuando aterriza nuestra alma, ¿no? Bueno, Aristóteles se enfrenta a esto y dice, no, a ver, espérense, no, no es así, ¿no? Y va dando absurdos. De hecho, este es un capítulo donde presenta este esquema aristotélico de presentar absurdos respecto al razonamiento, ¿no? Si la tesis es esta, entonces, el primer ejemplo que da Aristóteles dice, a ver, sería absurdo que alguien, o sea, solo haciendo tenga la potencia, porque por ejemplo, en las artes, acuérdense que artes para Aristóteles, las tecnes ¿quedó? No son solo, bueno, es cualquier disposición hecha a partir del hábito, ¿no? Lo mismo tocar un instrumento, construir una casa. Dice, sería entonces, ¿no? Absurdo que el constructor de una casa, de hecho el ejemplo que usa es el constructor, una vez que concluye la casa, que acaba ¿no? la acción de construir, olvidara por completo sus conocimientos para construir una casa y solo los recordara hasta la siguiente vez que vuelva a construir una casa, ¿no? O sea, en el camino, entre construir y construir, no podía recordar nada, pero aplíquenlo para cualquier otra arte o técnica, si quieren, ¿no? Eh, el músico que entonces cuando no toca el instrumento no sabe cómo funciona la flauta, o el médico, ¿no? Que cuando uno está curando pacientes, no sabría qué medicamentos suministrar, ¿no? No está curando pacientes. Luego, no solo utiliza el ejemplo de las artes, luego utiliza el ejemplo de las potencias del alma. O sea, por ejemplo, dice, en la sensación, aquí aparece otra vez, ¿no? El asunto de la sensación. Dice, la sensación se perdería cuando no se ejerce. Entonces, si ciego es quien no tiene vista, ¿no? Entonces, pero por naturaleza le corresponde tenerla, aquí está otra vez el asunto de que sea al final del capítulo 1, ¿no? Sobre la estéresis o privación, ¿no? Que cuando le corresponde tenerla y aún estando vivo, dice, los mismos individuos serán ciegos y sordos muchas veces al día. O sea, básicamente cuando ustedes cierren sus ojitos y se van a dormir, automáticamente quedarían ciegos, ¿no? Y perderían la vista. Y solo una vez que vuelvan a abrir los ojos es que pueden recuperar la vista, ¿no? O usemos el oído, creo que con el oído es mucho más claro, ¿no? Me voy a dormir y entonces se supone que ya estoy desconectado, no estoy usando el oído, ¿no? Entonces en la noche no podría escuchar ningún sonido, perdí el oído, ¿no? La potencia del oído, ¿no? Capacidad para escuchar, porque pues no estaba. La del tacto, ¿no? Me puse unos guantes gruesos, entonces perdí la sensación de tacto. Ya no tengo tacto hasta que me quite el guante. A esto le parece que es medio absurdo esto, ¿no? Y luego, y la lleva, por supuesto, ¿no? O sea, va presentando los ejemplos y el siguiente tiene que ver con la incapacidad, la adinaton, ¿no? En el terreno de la generación y la corrupción. Lo que diría entonces es que si este razonamiento lo seguimos aplicando, entonces, ¿no? La capacidad de generar, ¿no?
no existiría en lo que no está generado, ¿no? Ahora, esto tiene un problema, y es un problema gravísimo para Aristóteles, porque entonces siempre habría las mismas cosas, ¿no? No presenciaríamos ninguna generación, porque lo no generado no puede generarse, ¿no? Eh, y eso, dice Aristóteles, lo dice así con todas sus letras, ¿no? Eso suprimiría tanto el movimiento como la generación, ¿no? La kinesin y la génesis, ¿no? Y eso le parece que es el absurdo más grande, ¿no? De hecho, con eso concluye su lista de absurdos, ¿no? Y dice, no, es que lo opuesto, bueno, lo podemos afirmar, ¿no? A partir de lo que hemos leído, ¿no? Lo opuesto se ve en la naturaleza, que sí hay generación, que sí hay movimiento, ¿no? Que yo no me quedo sordo cuando me duermo, ni el constructor olvida cómo se hace una casa, aunque no esté construyendo la casa en ese momento, ¿no? Entonces dice Aristóteles, ¿no? Y da una definición de lo que es posible o capaz, lo dinato. Entonces dice, lo posible o capaz es algo cuando no resulta ningún imposible al realizarse en ello el acto, cuya potencia, me comí una A, eh, o capacidad se dice que posee, ¿no? De hecho, esto es justo lo preparativo a la discusión de la conferencia de la sesión anterior, ¿no? O sea, el no ejercicio de la potencia no implica su inexistencia, ¿no? Siempre que ello se pueda actualizar de ese modo. O sea, en el humano que ve, aunque cierre los ojos, no ha perdido la vista, ¿no? Solo tiene la vista en potencia. La vista va a volver a acto, bueno, estar en acto otra vez cuando vuelva a abrir los ojos. En el caso, decía yo, de los peces que no tienen ojos, eh, pues ahí, ¿no? Ese sí es un, eh, eso sí es un imposible, ¿no? En realidad nunca van a ver, pero en realidad nunca tuvieron la capacidad natural para ver, ¿no? Eh, dice, yo creo que ya para cerrar, ¿no? El capítulo, y yo creo que está en mi presentación, hacia el final presenta una primera definición de qué es acto. Eh, dice, la palabra acto en ergueya, vinculado a la realización plena, es la traducción de Calvo. En Celegeya, la de García siempre estaba más enredada. Se ha extendido también a otras cosas, fundamentalmente a partir de los movimientos. En efecto, parece que el acto es fundamentalmente el movimiento, ¿no? Entonces, aquí la primera cosa que hace es reconocer que ahí está la asociación original. O sea, cuando hablamos de acto, estamos hablando de este cambio, ¿no? O sea, como en el asunto de la construcción, claro, la potencia del constructor es que sabe cómo, ¿no? Colocar las piezas necesarias para que una casa sea una casa. Y entonces, cuando lo está haciendo, es cuando está en acto, ¿no? Pero se mantiene en potencia, pues cuando en el momento no lo está haciendo. Ahora, la capacidad no la pierde, ¿no? Eh, la capacidad, el ejemplo de los sentidos, la capacidad del gusto no la perdemos, ¿no? Porque aunque todo el día no estemos comiendo, ¿no? Y solo está en acto, ¿no? Cuando pasa el cambio ¿no? Por el cual los alimentos se colocan dentro de la boca y no podemos sentir el sabor, ¿no? Y luego, incluso, si recuperamos su ejemplo de la generación, eh, el que pensemos, el que en una familia ninguno de los hijos que tener descendencia, no por eso les limita su capacidad, ¿no? No pierden la habilidad de poder tener descendencia, aunque solo digan que no, se nieguen a hacerlo, ¿no? Siguen siendo capaces de, o siguen siendo en potencia, capaces de generar a otro individuo humano, ¿no? Eh, aunque decidan no hacerlo, ¿no? En el siguiente, ¿no? Ya no vamos a alcanzar a revisar, justo era la discusión del doctor Calleja sobre bueno, qué pasa con lo necesariamente posible, ¿no? Lo que tendría que suceder, ¿no? ¿Sí? Y luego en el siguiente lo que hace al final es hermanar que no puede haber potencias sin acto, porque lo que conocemos es el acto, y entonces conocemos el acto porque la potencia no. Bueno, por eso podríamos con mucha calma y sin correr revisar el capítulo 4 la siguiente semana y bueno, y el resto del libro. Preguntas o comentarios. Comentarios sin duda me imagino que habrá.
también preguntas, pero no sé si tú tengas el tiempo para Pues atenderlos. podría robarle 5 minutos a lo que sigue, entonces si alguien quiere hacer una pregunta rápida o dos, tres comentarios, siempre bienvenidos. Vamos a ver si alguien se anima. Yo tengo algunas preguntas. No sé si fueran 5 minutos las que nos ocuparía también, por eso es que me intriga. Bueno, si quieres yo al menos me dirijo hacia alguna, y sería esto de estar considerando cosas animadas y cosas inanimadas, y estar pensando que las animadas son aquellas que son precisamente que se mueven por razón y por ellos que pueden llevar a cabo un efecto, o el contrario, solamente las que son animadas, mientras que las que carecen de esta animación también carecen de poder llevar a cabo ello y simplemente transmiten direccionalmente o unidireccionalmente, digamos, el movimiento, podríamos decirlo así. Y entonces estaba pensando si por irracionales estamos considerando también a las plantas y a los animales. Yo creo que hasta donde llegamos parecería que sí, porque son animadas, no tienen un alma, pero cuando llegamos a 5 nos damos cuenta que no podrían calificar, porque en 5 dice muy claramente que la diferencia, ¿no? O sea, agrega las distinciones entre racional e irracional, la capacidad de decisión, ¿no? Que tienen respecto del conocimiento racional que tengan de los efectos de la potencia, ¿no? Y entonces eso, digo, pues en las plantas me parece complejo, en los animales podría alguien decir, no, bueno, que a lo mejor, ¿no? Algunas de sus facultades, ¿no? Al menos esta sensación, esta capacidad que tienen los animales, la cogitativa creo que es, ¿no? Decían los escolásticos, de esta distinción entre lo que me produce, lo que me pone en riesgo y lo que no, haría similar a esta capacidad de decidir, ¿no? Puedo decidir entre lo que me pone en riesgo y corro y lo que no y me quedo. Pero en las plantas creo que no funciona con tanta claridad, ¿no? Yo pensaría si usamos la lectura de lo que dice el capítulo 5, ¿no? Porque dice muy claramente que tiene que ver con que hay una capacidad para decidir o elegir, ¿no? Y la decisión o elección parte de un conocimiento, dice racional además, ¿no? Entonces, parecería que solo está pensando en los humanos al final. En los animales podríamos extenderlo así, ¿no? Mutatis Porque mutandis, pensaba, ¿no? por ejemplo, en la reproducción que mencionabas tú, Uh -huh. de que podría simplemente uno de los hijos decidir ya no continuar la descendencia, y sin embargo eso no le quita la potencia, es decir, él podría reproducirse pero no lo lleva a cabo. Y en ese sentido pensaba si acaso es que la reproducción la podemos pensar también como algo artificial, o algo que tendría que ver precisamente con esta elección. Es decir, como si la reproducción no fuese natural, precisamente porque lo que diferencia a las cosas, digamos, o las cosas de las que estamos hablando que pueden ser o pueden ser su contrario, sobre todo son las cosas artificiales. Es decir, ¿puedo yo hacer el fármaco o no hacer el fármaco? ¿Puedo yo hacer la casa o no hacer la casa? Pero precisamente porque hay una imaginación de ella, por lo cual ya puedo, digamos, prever la casa y en función de ello llevarla a cabo o no llevarla a cabo. También de esta manera puedo decir, puedo reproducirme o no, es decir, puedo tener hijos o no tener hijos. Y entonces emplear métodos de anticoncepción que no necesariamente tendrían que involucrar, digamos, instrumentos. Y no obstante, sí técnicas, digamos, de comportamientos, si son ciertos conocimientos. En ese sentido, entonces, me pregunto si eso sería, digamos, si la reproducción puede ser vista como algo artificial. Pues es que, a ver, yo creo que desde Aristóteles no podríamos decir que la reproducción puede ser artificial, porque justo la génesis, bueno, la generación para él es una de las características de lo vivo. O sea, para él sí está asociado con, ¿no? Si hacemos una reflexión del siglo XXI, podríamos examinar, ¿no? Si toda reproducción humana es natural y si no, ¿no? Los métodos que tenemos hoy en día, lo único que están haciendo es más bien volviendo natural la no reproducción, ¿no? Y volviendo más bien lo que sería no natural es la reproducción, ¿no? Y entonces, bueno, creo que eso abriría la pauta para que echáramos una discusión muy larga, ¿no?
Pero lo que es cierto, ¿no? Volviendo al asunto de la potencia, es que lo que no desaparece es la racionalidad detrás de elegir entre uso un método, vamos a decir, mucha claridad, ¿no? Uso un método físico, tomo un fármaco, o decido no juntarme con nadie para no tener hijos. Al final, esa sí es la capacidad racional para hacerlo en alguno de los medios, ¿no? O sea, la actividad correspondiente pues es otra cosa, pero sí la decisión sigue siendo una decisión racional, ¿no? De utilizo alguno o no utilizo ninguno, ¿no? O decido también, no necesariamente estos métodos, sino también podría estar involucrado para que no tenga que ver con los métodos contemporáneos, sino también están involucradas formas culturales tales como no me reproduzco con la esclava, no me reproduzco con, es decir, también eso forma parte de cierta ingeniería, de cierta tecnificación de la comunidad misma, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde estaría esa parte? ¿Dónde estaría, digamos, ese límite entre lo artificial y lo natural en este sentido justo? Solo en este sentido es el que me quiero. Yo creo que aquí hay una distinción. Un perro sí se reproduciría, ¿no? Pues un claro. perro sí se va a reproducir y eso sí se podría decir que es natural, porque él lo puede elegir. Y bueno, y puede ser cualquier clase, y además en este ejemplo, puede ser cualquier clase de perro, ¿no? Sale el perro con el mayor pedigrí, ¿no? Se escapa una noche, y puede quedar preñado de un perro sin ningún pedigrí, ¿no? Porque no existe esta sensación, ¿no? De seleccionar cual sí cual, ¿no? En la naturaleza del perro. Ahí creo que esto se adhiere con la noción de lo artificial, o sea, cómo construir una noción de lo artificial en Aristóteles, cuando para Aristóteles lo artificial es otra cosa que no es esto. O sea, yo creo que si se planteara en el siglo XXI hoy, ¿no? Y notar estas cosas, pues se pararía de pestañas seguramente, ¿no? Y tendría que replantear muchas cosas que escribió, o escribir otras diferentes, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, claro, a él le parece que es demasiado natural, ¿no? Que cualquier ente vivo se reproduzca, ¿no? Y la no reproducción solo parece que, ¿no? Sería una privación en este sentido, ¿no? De lo que hemos dicho, ¿no? Algo violento que te impida hacerlo. Me parece que justo el otro elemento que nos dejó ahí, el de la racionalidad en la potencia, es el que ha hecho que hoy hagamos eso que dices, ¿no? Métodos para no con nadie, o sí con alguien, pero no me reproduzco, o no con ciertos, ¿no? Todos los esquemas, ¿no? No puede haber parejas, interraciales, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto tiempo funcionó eso? O en otros países en Europa, o en los países africanos o en Asia, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿no? Eso suena raro, pero es parte de la capacidad racional, aunque en el fondo suena demasiado irracional, ¿no? Poner una privación solo con motivo de un objetivo más bien político, económico. Pero pues es nuestra capacidad racional. Los económicos no son racionales. Sí, no, pues bueno. Tenemos una especie de suprarracionalidad que se queda al comportamiento individual. Pues sí. O es es un tipo de racionalidad que le ha dado sentido quizá, pues digo yo que la discusión va como para mucho más, ¿no? Porque entonces es la racionalidad que existe justo después de la modernidad, donde todo tiene, ¿no? Hay una lógica político-económica y esa es la que organiza, digamos, ¿no? Racionalmente las actividades humanas, que no es la misma de Aristóteles, donde a lo mejor no es que no haya Estado y no es que no haya un sistema económico, pero digamos, sus alcances parece que fueron otros. No mejores o peores, solo otros. Minerva quiere preguntar, yo tengo más preguntas, pero yo voy a guardártelas para la próxima sesión. Pero Minerva quiere también Minerva que está con Poncho. Sí, Minerva, por favor. Hola Alberto, ¿cómo estás? Mira, bien, fíjate que hace ratito mencionabas tú que Aristóteles decía que lo no natural era, o a ti te parecía, no sé si lo entendí bien, lo violento era lo no natural, y justamente viene al tema lo que están ustedes pues exponiendo sobre lo natural e incluso sobre lo artificial. Entonces, yo me preguntaba, ¿no? Si lo no natural, a nuestro entender era lo privado de, lo que no tiene potencia, lo que no tiene movimiento, energía o energía, bueno, perdón, así lo traduje yo, pero lo irracional,
lo que no es en acto o lo que no tiene realización plena o lo que carece de algo. Esa es una pregunta con muchos sentidos. Como los del ser. Siento mucho hacerla. No, y si no es momento de concluirla, puede ser la próxima. Pero podemos dar algunos apuntes y eso nos ayuda a la siguiente para empezar. Yo creo que lo que hay que tener claro es que la noción de la fisis o la naturaleza de Aristóteles justo sí está ligado a lo que tú estás diciendo. O sea, de alguna manera son los múltiples sentidos, pero todos, ¿no? Orientados hacia un algo. Porque la fisis en Aristóteles tiene que ver con eso, con lo que surge o con lo que, ¿no? Con lo que tiene movimiento, ¿no? Y entonces lo antinatural, por eso no estuvo tan mal los ejemplos que dabas, ¿no? Es lo que no tiene capacidad para convertirse en otra cosa, lo que no puede actualizarse, lo que no puede realizarse plenamente, ¿no? Y en ese sentido, eso sí sería antinatural. Ahora, aquí hay que distinguir quizá que la naturaleza justo además es movimiento en sí mismo, ¿no? Lo que se puede mover por sí mismo, ¿no? Los astros, por ejemplo, claro que para ellos. Hay una lectura aquí cosmológica, ¿no? De que los astros se mueven por sí mismos, nos sorprendemos, pero también las plantas, ¿no? Y nosotros. Lo antinatural, pues es lo que no tiene movimiento en sí mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor sí tiene que ver con estas cosas, digamos, técnicas de la época, ¿no? Pensemos en el carruaje necesita del caballo para moverse, ¿no? Y en eso el carruaje sería antinatural en ese sentido. Ahora, la otra noción de antinatural que yo decía, o lo no natural, tiene que ver con, para Aristóteles no solo la naturaleza es esto que tiene movimiento por sí mismo, sino que la naturaleza tiene todo un ordenamiento, o sea, los fines de cada cosa parecería, ¿no? Que están acomodados de cierta forma, ¿no? La noción de cosmos siempre es muy relevante en el pensamiento griego, porque el cosmos no solo no es totalidad, sino es orden, ¿no? La palabra cosmos viene su raíz es orden, no orden en el sentido de agrupamiento, ¿no? Le doy una cierta ordenación a las cosas, no totalidad. Pues claro, para Aristóteles cuando dice que las cosas tienen movimiento, tienen un fin propio, pues está pensando que todo está organizado, ¿no? Como una gigante maquinaria reloj. Entonces, algo se hace antinatural o violento cuando rompe estos, ¿no? Pensamos en el reloj, ¿no? Cuando un engrane sale, es un movimiento violento al final del día, ¿no? Porque rompe con el orden establecido, ¿no? Y pareciera que descompone eso, ¿no? Por eso es violento, ¿no? Por eso la privación es violenta, porque si todos estamos dispuestos para ver, ¿por qué no deberíamos de ver? Bueno, pues solo porque algo violento rompa con ese orden, ¿no? Y haga que una persona no vea, ¿no? Creo. No tienes micrófono, Minerva. Perdón. Sí, para continuar con este tema, justamente pensaba en esas técnicas que usamos hoy para impedir algo, ¿no? Con cierta fuerza, con una intención, con toda la energía, con toda la disposición, ¿sí? De impedir, pero que ahorita me estás dando luz en otras cosas, porque dices, bueno, es que todo vuelve a su orden, a un orden, corresponde a un orden y vuelve a un orden, porque, por decir, si hablamos del aborto, ¿sí? Impedimos un nacimiento, sin embargo, a veces el feto sobrevive, ¿sí? Y hay violencia en ello, y hay privación, y hay, sí, y me imagino más ejemplos, ¿no? Pero eso me encanta porque efectivamente eso que vuelve a dar orden, ¿sí? Parece una situación de una fuerza, de una potencia que tenga que ver con justamente se dé el caso, por decir, una planta, la atropellas, la pisas y vuelve a nacer, ¿no? Y vuelve a tomar ese orden que a lo mejor que tú dices cosmológico, bueno, me encanta también la idea, aunque no lo mencione Aristóteles aquí, sí, no. pero sí lo podemos nosotros, vamos, es análogo a lo que estudiamos, ¿no? Siempre, en la metafísica, pero bueno, abres luz, o sea, me das luz, y también hay muchas más preguntas que hacer.
pero muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. A todos y a los compañeros también. Pues muchas gracias, Alberto. No te detenemos más para que puedas atender esta otra ocupación en la que estás. Claro que sí. Nos vemos la siguiente semana. La próxima semana nos encontramos. Gracias, cuídense mucho. Hasta entonces. Gracias, Alberto. Hasta la próxima semana. Nos vemos.